Bienvenidos todos los oyentes de Latina Resilience. El día de hoy un episodio un poco polémico para todos ustedes, quienes han escuchado las noticias de las últimas semanas con relación al tema de buscar alquiler en Irlanda, sexo por renta, una experiencia desafortunada que enfrentan las mujeres en Irlanda. El día de hoy mi invitada es Darlene Durán. Ella es boliviana, estudiante de posgrado, viviendo en Irlanda, Dublín específicamente, hace 3 años. Bienvenida, Darlene, y muchísimas gracias por ser parte de este podcast el día de hoy para darle un poquito más de contexto a una problemática que ya lo habíamos mencionado en un podcast anterior, donde sabemos las complicaciones de buscar alquiler, las complicaciones en tema no solamente de lugar, sino también de precios. Esto no es algo nuevo para la comunidad, pero de verdad muchísimas gracias por elevar, si quieres, un poco más esta problemática para que llegue a mucho más conciencia en realidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, un saludo cordial a toda tu audiencia. Gracias por esta oportunidad, ¿no?, de poder expresarme, quizás de poder compartir un poco mi experiencia, mi punto de vista con tu comunidad y, bueno, esperar que eso sirva también un poco para informar y, por qué no, también para motivar, ¿no? Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre ti? ¿Qué te trajo a Irlanda y cómo ha sido tu experiencia general como estudiante boliviana de posgrado? Bueno, sí, mi nombre es Darling, nací en Bolivia y, bueno, pasé la mayor parte de mi vida en Bolivia. Vengo de una familia de 4 hermanas, o sea, 5 mujeres con mi mamá y mi papá, cosa que pienso que también marcó mi vida profundamente porque, pues, esa influencia femenina, ¿no?, que está desde la familia fue algo muy importante para mí. Y bueno, mi vida ha estado marcada, siento yo, por el movimiento, los cambios, siempre, desde que tengo uso de razón, porque yo nací en el campo, en las montañas, de ahí nos mudamos un montón de veces. Toda mi vida ha sido mudanzas de casa, de ciudad, de país, como ahora, hasta llegar aquí, a donde estoy ahora, que es Irlanda. Y bueno, ese, digamos, ecosistema de cambios y de mudanzas como me familiarizó con la incertidumbre, ¿no? Otro factor también que fue importante en mi vida fue cuando mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Cinco murió en un accidente de tránsito y este evento, como no podía ser de otra manera, marcó nuestras vidas, de mí, de mis hermanas, de mi familia, y cambió nuestra vida para siempre, ¿no? Pero en los pocos años que tuve a mi madre, tuve una excelente madre, una madre maravillosa que supo enseñarnos todo lo que necesitamos para vivir en esta vida, nos supo enseñar con el ejemplo, ¿no?, cómo enfrentar la vida, y nos supo sobre todo poner el foco en lo importante, ¿no?, en informarnos como personas, en educarnos, en salir adelante, no depender de nadie y mucho menos de un hombre. Venimos de contextos que ya conocemos, ¿no?, contextos latinoamericanos donde hay mucho machismo, mucha violencia, etcétera. Entonces, eso creo que fue algo también muy lindo que mi madre nos enseñó desde que éramos muy jóvenes, muy niñas. Luego también nací y crecí en un entorno con muy bajos recursos y tuve que yo misma pagar mis estudios desde que tenía 9 años. Entonces creo que todos estos factores fueron, digamos, determinantes al momento de decidir venir a Irlanda, ¿no? ¿Por qué? Porque me enfrenté en muchos momentos de mi vida con situaciones en las que tuve que cambiar, ¿no? Y decir, ok, no me está resultando aquí, así que tengo que buscar otras opciones, otras alternativas, y no tenía miedo de mudarme. Recuerdo cuando estaba en la universidad, estudié comunicación social en la universidad pública, y cuando terminé, feliz de haber terminado, expectante de lo que se venía, pero sin embargo me encontré con una nueva realidad, que era que no podía conseguir trabajo porque me exigían experiencia que no tenía porque acababa de graduarme. Y aparte, me formé en la universidad como, no sé, en una carrera que ya cuando salí, todo lo que aprendí era prácticamente obsoleto porque el mundo era digital y yo no aprendí nada de eso, ¿no? Y lo que se requería de un comunicador, de un profesional de mi área, era totalmente diferente. Me costó muchísimo conseguir trabajo, estuve trabajando esporádicamente hasta que un día decidí mudarme a Argentina. Me fui a vivir allá. Trabajo de manicura, pero yo también trabajo como técnica de uñas, y mientras hacía este trabajo me iba formando en marketing digital como para actualizarme, ¿no?, en lo que el mundo requería, el mundo profesional de mi área requería. Otra cosa importante que me olvidé de mencionar es que cuando yo tenía
el siguiente año que mi madre murió, tuve la oportunidad de viajar a Suecia. Me surgió una oportunidad de irme de viaje por unos meses y aunque esa experiencia estuvo marcada por violencia, sobre todo violencia psicológica, fue un antes y un después de mi vida porque me abrió los ojos al mundo, ¿no? Me permitió ver que el mundo no era todo lo que yo conocía, que había muchas otras diferentes maneras de vivir, que había otro tipo de calidad de vida que yo no conocía desde que yo era niña. Entonces, entre todas esas y venidas de mi vida, cuando yo estuve trabajando en Argentina, mi principal objetivo era trabajar, ahorrar dinero y viajar. Y luego de eso, en ese trajín, conocí a una persona que fue mi pareja por un tiempo y con él decidimos irnos de viaje. Me fui de viaje a Marruecos, luego de Marruecos tenía que buscar un lugar a donde salir de Marruecos y Irlanda era un país en aquel tiempo en el que no nos pedían visa, ¿no? Entonces yo decidí, dije, me voy a Irlanda. Y así fue como llegué a Irlanda por primera vez en el año 2019, si no me equivoco. Y estuve pocos meses porque solo entré como con visa de turista y ahí fue que yo conocí todo lo que se podría hacer aquí como estudiante internacional y todo lo demás, ¿no? Luego volví a Bolivia por situaciones familiares y ya luego vino la pandemia y todas las situaciones que conocemos de los siguientes años. En ese proceso, en ese tiempo, yo estuve buscando la posibilidad de salir del país en el sentido que yo decía, yo quiero aprender inglés, yo no me tengo que quedar con solamente el idioma del español. Mi principal objetivo era quiero aprender inglés. Y busqué opciones, diferentes opciones como Australia, Canadá, Inglaterra, incluso Estados Unidos, pero al final de cuentas, más factible para mí en ese momento era Irlanda, porque en Irlanda me podía comprar un curso y podía venir, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces fue así que me decidí, ahorré todo lo que pude y en el año 2022 decidí venirme a Irlanda y así fue como llegué acá. Definitivamente tú ya vienes con una experiencia muchísimo más viajera, más desafíos logrados, enfrentados más que todo, ¿no? Pero entonces quiere decir que no vienes novata, ¿no? Exacto. No vienes como muy ingenua. Eso es importante decirlo de que yo no vine, digamos, a ciegas, ¿no? Yo no vine desconociendo la situación de Irlanda, yo sabía muy bien, es más, me puse a investigar un montón de cómo era la situación aquí en Irlanda, el tema de vivienda, solo que ya es una noticia antigua. Entonces, yo ya sabía a qué venía y otra cosa importante, yo sabía que con esta habilidad que tengo de hacer uñas, yo con eso tenía trabajo asegurado, ¿no? Entonces, pienso que son dos aspectos importantes para las personas que desean mudarse o, no sé, vivir una experiencia en otro país. Lo más importante es primero averiguar cuál es la realidad de ese país, ¿no? Hay que ponerse en contexto. Y luego saber si las habilidades con las que contás son habilidades requeridas en ese país o en ese lugar para ver si qué salidas laborales vas a tener, ¿no? Entonces yo en esos dos aspectos, digamos, como que ya 100% consciente. Y eso me ayudó un montón, ¿no? A mi llegada a Irlanda. Entonces por eso fue que ya estando acá, yo ya había estudiado un año de inglés en Bolivia, no sé, tipo 5 años atrás, como que mi inglés estaba ahí guardado. Y aparte en Bolivia, si no trabajas en el área, no lo vas a practicar el inglés en tu día a día, ¿no? Entonces se te va olvidando. Entonces yo dije, vengo, estudio inglés, mejoro mi inglés, me certifico y me voy a estudiar posgrado, lo que sea. Yo ya estaba 100% segura de que eso iba a hacer, pero no estaba 100% segura de hacerlo en Irlanda. Entonces me puse en esa labor de investigar y me investigué varios destinos, como por ejemplo Alemania, Suecia, incluso Dinamarca, Finlandia. Y la verdad que son lugares que te ofrecen muy lindas posibilidades de estudio, incluso más baratas de las que te ofrece Irlanda, porque hay que decirlo, en Irlanda, para un estudiante internacional no europeo, cualquier tipo de estudio siempre va a ser el doble, incluso a veces mucho más, ¿no? Entonces, yo sopesé todas las posibilidades y dije, a ver, si me voy a tipo a Alemania o Finlandia, asumiendo que pase los test y todos los requisitos que se necesitan, tengo la posibilidad de estudiar pagando mucho más barato un posgrado, pero termina mi año o 2 años, lo que dure el posgrado, y ahí me tengo que ir del país. No tengo posibilidades de quedarme o no me van a dar, digamos, esa facilidad, de acuerdo a lo que yo investigué en ese momento, hace 2, 3 años atrás. Entonces opté por Irlanda, aunque tenía que pagar un poco más. Dije, bueno, ya estoy acá, ya me establecí, tengo un lugar donde estar, entonces mejor voy por acá. Y aparte que las facilidades que te ofrece el gobierno irlandés es eso, ¿no? De que estudias una educación superior aquí en Irlanda y te pueden dar 1 o 2 años, dependiendo qué, para poder quedarte y tener la posibilidad de buscar una oportunidad laboral en tu área profesional, ¿no? Entonces yo por eso decidí estudiar acá en Irlanda y así fue que encontré un máster en marketing digital
y analíticas y bueno, lo acabo de finalizar el año pasado y ahora estoy en mi proceso de buscar trabajo en el área profesional. Primeramente, felicitarte porque has culminado cursos satisfactoriamente y eso es un logro increíble cuando los que sabemos cómo es venir acá y pues sobrellevar todo tipo de dificultades, pero aún así lograrlo. Y felicidades por eso, es un Gracias. gran reto. Pero hay otro reto que es paralelo a este, ¿no? Y que a veces, si bien tú decías que venías ya informada y consciente con algunas problemáticas o básicamente con necesidades que podrías tener acá en Irlanda, hay una que es muy común. Depende en el momento de tu necesidad, se puede hacer un poco más crítica. El tema de buscar habitación o departamento o como quieran decirlo, ¿no? Renta. Muchos estudiantes, obviamente, es difícil llegar a encontrar un lugar específico y quedarse ahí por mucho tiempo. Algunos sí lo han hecho y porque conlleva no solamente el tema del monto y del lugar, sino incluso de la ubicación, sino también de las personas con las que tienes que convivir en la casa. Pero la dificultad es cuando necesitas moverte. Y de acuerdo a la demanda y la oferta que se tiene, no hay un equilibrio, lastimosamente. También mucho depende de los precios. Sabemos que encontrar vivienda en Irlanda, en ese sentido, puede ser un reto total, especialmente como estudiante internacional. ¿Cómo fue tu búsqueda de alojamiento en tu experiencia? Cuando yo llegué aquí a Dublín, yo ya tenía más o menos planeado cómo iba a ser, que la verdad que fue muy positiva viéndolo desde ese punto de vista. Yo dije, llego a Irlanda, me había reservado 2 semanas de alquiler, perdón, 2 semanas de alojamiento en un hostel. Y dije, en 2 semanas yo consigo una casa, ¿no? No conseguí en 2 semanas. Entonces, bueno, me tuve que mudar a un Airbnb por otras 2 semanas y en ese proceso, pues, ¿no? Estaba buscando trabajo y buscando casa. Entonces, conseguí trabajo prácticamente al día siguiente de que llegué a Irlanda, pero no conseguía casa. Del Airbnb tenía que ir a trabajar a mi trabajo, ¿no? Y en ese interín conseguí el siguiente lugar que conseguí, fue un lugar por un mes solamente. Fue como por reemplazo de una persona que viajaba y eso es muy común acá, ¿no? Que Sí. como que no podemos darnos el lujo de dejar un lugar y no pagar el alquiler y el alquiler también es caro, entonces no puedes dejar a otra persona que se quede temporalmente. Entonces así fue que conseguí otro lugar y luego de ahí me tuve que mudar a otro lugar también porque era también temporal. En este lugar que era temporal, en el cuarto lugar que fui, éramos una habitación grande, relativamente grande, pero con 4 chicas en la habitación. Es una casa grande con tipo 12 personas para compartir todos los servicios de la casa. Ya en la siguiente mudanza, ahí sí ya conseguí un lugar que fue como un poco más a largo, porque no era permanente, pero ya por lo menos tenía tipo 6 meses. Pero las condiciones de ese lugar no me gustaban para nada. La verdad que lo tomé porque lo necesitaba y porque no quería estar en la calle. Era un lugar donde en un departamento, la persona que lo alquilaba el departamento lo subalquilaba. Había 2 habitaciones en el departamento y alquilaba a 4 chicas, solo mujeres. 2 chicas en una habitación y 2 chicas en otra habitación y él dormía en la sala. Entonces esa era la situación en la que estuvimos viviendo tipo, no sé, 6 meses así. Y tal vez las personas que están escuchando deben decir, pero ¿cómo pudiste vivir así? Y Sí. sí, ¿cómo pudiste vivir así? La verdad es que fue un lugar que encontré que era cerca del centro, cerca de mi trabajo, era relativamente barato a lo que había, ¿no? Alrededor y era lo que podía pagar en ese momento. En este tipo de situaciones no te queda de otra, ¿no? En medio de toda esa búsqueda y estando ya en ese lugar, yo buscaba un lugar permanente, ¿no? Trataba de buscar y la verdad que es muy difícil y lo quiero expresar en estas palabras porque para que las personas que escuchan y que tal vez están pensando en migrar, tomen en cuenta también ese tipo de cosas. O las personas que están acá también sean precavidas para que no les pasen todas las situaciones que estamos exentos a pasar cuando estamos en este proceso de búsqueda de vivienda aquí en Irlanda, sobre todo porque hay crisis de vivienda en Irlanda y no es una cosa que nos afecta solo a nosotros, está afectando a todo, incluso a la gente irlandesa y a toda persona que vive en Irlanda, principalmente en Dublín, ¿no? Eso ya es una información que se sabe. También en medio de esa búsqueda hay que saber que uno está expenso a ser estafado. Al pie de todos los días está la posibilidad de ser estafado, así que tengan mucho cuidado con eso y también hay situaciones ya extremas en las que incluso se ha llegado a poner en riesgo tu propia integridad como persona, como mujer, en las que te ves obligada a salir corriendo o en las que te ves obligada a, no sé, te ves muy vulnerable. Entonces, esa fue mi situación. Gracias al universo y gracias
personas buenas que aparecen en tu camino. Yo conseguí un lugar después del primer año que estuve acá, estuve así como yéndome de lugar en lugar y luego ya conseguí un lugar fijo, que es el que estoy ahora. Pero solo fue gracias a que una persona fue suficientemente noble para confiar en mí y rentarme una casa, ¿no? Porque sinceramente, como digo, las condiciones en las que vivimos los estudiantes internacionales aquí, sobre todo estudiantes en inglés, nos ponen en una situación en la que las oportunidades de conseguir una casa, digamos, de yo rentar una casa, son prácticamente nulas. O sea, las únicas opciones que te van a quedar son como subrentar, lo cual ni siquiera está regulado ni es legal, pero es lo que hay. ¿Por qué digo eso? Porque, primero que nuestras visas, los estudiantes de inglés son solo de 8 meses, entonces tu visa es muy corta y ninguna empresa, ninguna agencia, ningún dueño de casa te va a rentar una casa para una persona que tiene solo visa de 8 meses, o sea, es muy inestable. Segundo, que nuestra visa nos permite trabajar solo 20 horas por semana y con 20 horas por semana prácticamente nadie vive. Tampoco ni una agencia, ni un landlord, ni una persona dueña de casa tiene la confianza de darle una renta a una persona que está trabajando solo 20 horas y ganando lo mínimo, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias y condiciones nos ponen en esa situación de que si mandas una aplicación nadie te va a responder o vas a ser la última persona en que te van a considerar porque no tenés los requisitos. En los primeros meses acá uno no tiene las referencias que le piden, porque también eso es importante, que aquí te piden referencias, ¿no? Te piden que tengas referencias de lugares donde has vivido antes, de trabajo, no sé, de docentes, de profesores, etcétera. Entonces, con todas estas circunstancias, el proceso de conseguir una casa en Irlanda se hace muy difícil. Entonces, que las personas que están escuchando sepan que no es imposible, pero es muy difícil, ¿no? Y hay que ser consciente de eso y también estar preparado para asumir las cosas como son. Es cierto, el tema de hay que cubrir como ciertas necesidades en cuanto a precio, ubicación, si te queda cerca de la escuela, si te queda lejos del trabajo, pues son muchos los factores, ¿no? Y por otro lado está también este riesgo, ¿no? El de ser estafado, de tener dueños de ni siquiera son los dueños de la casa, sino a veces son estos subrentistas que se aprovechan en comodidades, aprovechan en no respetar espacios privados y lo peor es que se aprovechan con el tema de los depósitos, que cuando incluso te mudas se los quieren quedar, se aprovechan con el tema de tu vulnerabilidad, porque al saber que tú requieres movilizarte rápidamente, simplemente van a apagar el celular y tú necesitas una respuesta inmediata. Se aprovechan mucho de esta vulnerabilidad del estudiante. Lastimosamente, en ese proceso que tú has pasado buscando una nueva, digamos, un nuevo lugar donde quedarte a vivir, desafortunadamente te toca atravesar una situación difícil. Se está escuchando y ahorita un poco más común y más adelante vamos a explicarles por qué se está escuchando más. Esta propuesta de sexo por renta, ¿puedes explicarnos un poquito la situación y básicamente cómo te sientes en ese momento? Bueno, primero voy a decir que no fue tan así, digamos, explícitamente, que yo conozco otros casos de otras personas que han sufrido cosas más atroces, de que se puede considerar violencia psicológica, o han estado en riesgos más grandes. Pero bueno, en mi caso fue una situación que yo tuve y que fue principalmente que yo vi un anuncio de una persona que decía que rentaba una habitación por 700 euros y que era no sé, un single y que tenía una cama, no sé, todas las especificaciones que dan. Entonces yo contacté a esta persona y resulta que era un chico, o sea, un hombre, y me dice, esta es la habitación, son 700, no sé qué. Yo entendí que era una habitación single, o sea, privada para una sola persona, pero al final me salió con que era una habitación que era su habitación, pero como él trabajaba de noche, era camionero, trabajaba de noche, la cama estaba libre en las noches, entonces yo podría usar la cama, pero alguna que otra vez él iba a venir y era su cama, ¿no? O sea, en otras palabras me estaba haciendo una propuesta que a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Y yo obviamente le dije que no estoy interesada, en nada, aunque él insistía, tuve que llegar a bloquearlo. Y en el momento, sinceramente, yo lo dejé pasar, ¿no? O sea, yo estaba ocupada en conseguir un lugar. Conseguir un lugar puede ser una tarea maratónica que tenés que, a veces peor cuando tenés una fecha que tenés que dejar donde estás viviendo, ¿no? Entonces lo dejé pasar, pero luego ya cuando se dio la posibilidad de que yo hable de esto en los medios, que lo vamos a hablar después, ahí fue cuando yo me di cuenta de que no era normal, que no era una cosa por menor, digamos, ¿no? Y que
O sea, tal vez, no voy a decir que lo normalizo, tal vez, ¿no? Pero por de dónde venimos, por lo que escuchamos, porque en Bolivia, o sea, en nuestros países escuchamos cosas peores que les pasan a las mujeres. No sé, como, esto no era nada, no sé que estoy equivocada en ese pensar, pero fue así como mi cerebro lo interpretó en ese momento. Pero luego me di cuenta de que no, que ninguna persona, ninguna mujer, ni hombre, ni ninguna persona tiene por qué estar pasando por este tipo de situaciones, mucho menos poner, o sea, ni mucho menos que alguien ponga en riesgo su integridad. Tal vez no me tocó, no me hizo nada, pero el daño que te causa, el trauma que te puede causar es realmente invasivo, ¿no? Entonces, ahí sí lo procesé, esa situación, ahí sí lo pensé de esa manera y poniéndome en el lugar de otras personas, de amigas, de colegas que te cuentan cosas peores por las que han pasado, en las que sí se les ha ofrecido sexo por renta. Entonces me di cuenta que es una realidad que sí está pasando en Irlanda y que está afectando a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación vulnerable en la que el sistema y la configuración de la visa de estudiante aquí en Irlanda pone, ¿no? Mm, Toda la configuración te pone en esa situación vulnerable. Y ahí es donde yo quiero alzar mi voz y ahí es donde yo quiero, si puedo denunciar, si puedo alzar mi voz en favor de mí, en favor mío, en favor de todas las mujeres, de todas las personas que han sufrido por esta situación y decir, no, nadie, o sea, eso debería ser prohibido, eso debería ser penado, debería haber un lugar donde podamos ir y denunciar y decir, esto me está pasando. Ya es demasiado todo lo que pasamos en el hecho de mudarnos, de venir a una nueva situación, una nueva cultura, un nuevo estilo de vida y encontrar trabajo y encontrar casa y todo lo que sabemos que conlleva venir a otro país para luego pasar también, ¿no? Ese tipo de situaciones que en muchos casos hasta tu vida está en riesgo. Lo que mencionas es tan importante porque eso de pensar que estás en tantas preocupaciones y como que minimizas una alerta que bien podría estar invadiendo, como tú dices, tu privacidad, tu seguridad. Me comentas que esta persona, aún así, cuando tú pasas por esta situación y dices como, me estás ofreciendo tu propia cama, o sea, y tú definitivamente dices como que no, muchas gracias y te vas, pero mencionas que esta persona insistía en ofrecerte o sea, aún así te estaba insistiendo para que tú aceptes. Creo que ahí, obviamente, como tú bien decías, entendedor, pocas palabras, porque si realmente es una persona seria, creo que apenas tú rechazas esa propuesta, no tendría necesidad de insistir e incluso hasta acosarla para que tú aceptes una condición que tú no estás de acuerdo. Sí. ¿Cómo fue o sea, para que llegas a bloquear, como cuánto te insistió? Sí, yo creo que él lo que quería era tomar ventaja. Ve a una persona en necesidad y como que ay, se quiere hacer el galán, que no es una situación como para hacerse el galán, entonces ahí como que te pone a vos en una situación de, o sea, en ese momento él es superior, ¿no? Porque él tiene a lo que yo necesito. Entonces, al estar en esa posición de superioridad, está pormenorizando tus sentimientos, tus emociones o lo que sea y te está poniendo en esa situación, ¿no? Y yo, bueno, nosotros las personas que venimos de lugares donde hay mucho machismo, hay mucha discriminación a la mujer, mucho violencia también en muchas áreas, tanto en casa como en no sé, en tu entorno, hasta en lugares de trabajo. Uno viene ya con ese, digamos, Miedo. miedo, trauma, ¿no? Imagínate venir a un lugar donde también estás buscando mejor calidad de vida, estás luchando por tus sueños y volverte a encontrar con ese tipo de situaciones. Decepcionante. Sí, totalmente frustrante. Sí, yo, como te decía, en mi caso siento que no fue tan grave, aunque es una cosa grave, pero digamos, comparando con otro tipo de situaciones que he visto de otras personas, de amigas, entonces yo lo pude solucionar bloqueándolo, ¿no? Si, imagínate si estás en una casa con una persona que es el dueño de la casa y encontrarte este tipo de situaciones, ¿cómo salir corriendo? ¿A dónde vas? ¿A quién acudir? Si estás lejos de tu familia, a veces, y creo que generalmente no conocemos las leyes de este país, por lo menos no en los primeros meses que estamos acá, no conoces a dónde podrías ir a acudir, o sea, estás totalmente indefenso y persona que se aproveche de esa situación no es una persona buena, no es una persona que tiene buenas intenciones, es una persona que está
o sea, aprovechándose de una persona vulnerable, está cometiendo un delito. Es correcto. Justamente, como bien decías, ¿qué haces tú en una situación así? Muchas personas que han pasado por esto, pues quisiéramos nosotros saber si hay un lugar donde acudir. En tu caso, primero que nada, ¿dónde recurres? Necesitas ese apoyo, ¿no? Me imagino, como muchos acá que vivimos solos, pues van a ser tus compañeros, tus amigos, pero la instancia donde tú deberías recurrir, ¿cómo fue descubrir eso? Bueno, yo desde hace 1 año y medio, me parece, más o menos, estoy trabajando voluntariamente con ICOS, Irish Council for International Students, que es una organización sin fines de lucro que trabaja en pro de estudiantes internacionales. Y al entrar ahí, yo ya conocí más acerca de nuestros derechos, obligaciones, no sé qué. Entonces, esta institución lucha por los derechos de los estudiantes internacionales. Y aquí me gustaría mencionar un poco también un reporte que ellos han lanzado recientemente, hace unos pocos, el mes pasado, en el que ellos hacen un reporte de cómo está el tema de la vivienda en Irlanda desde el punto de vista de los estudiantes internacionales. Cada año ellos presentan ese reporte y entonces cada año podés ver, ¿no? Sí. Cómo se mueve esos datos, digamos. Y ahí fue que se dieron cuenta de algo alarmante, que era que 1 en 20 estudiantes internacionales han sido expuestos a este tipo de propuestas o han sufrido, ¿no? O han visto, digamos, este tipo de anuncios en no sé dónde, en internet, en WhatsApp, que sí insinúan sexo por renta, ¿no? Y entre ese reporte que me parece importante señalizar es que la mayoría no sabemos a dónde acudir o qué hacer. Obviamente no sabemos porque nadie está esperando pasar por esa Exacto, situación. claro, a veces no sabemos ni nuestros propios países, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 56% de las personas que respondieron a esta encuesta dijeron que su experiencia de estudiante internacional en Irlanda se ha visto sumamente afectado por la crisis de acomodación en Irlanda, ¿no? Y que la mayoría de los que están acá en esta encuesta no sabían a dónde ir, o sea, para denunciar este tipo de situación. Aquí yo quiero mencionar un poco de que no había una legislación que pene el hecho de ofrecer sexo por renta, ¿no? No había. Y hubieron intentos, de acuerdo a lo que he investigado, hubieron intentos de proyectos de ley, dos previos en 2022, 2024 y ahora en este 2025 una tercera propuesta para que haya una ley que penalice eso, que si te pasa, vos podás denunciar y que se lleve un proceso en el que esa persona que te causó ese daño que te hizo pasar por esa situación sea procesada y pague su delito, porque lo que se espera es que sea un delito, ¿no? Se trabajó mucho en ese sentido, ya se presentó 2 proyectos de ley y ahora se ha presentado recientemente, el 1 de abril justamente, el Partido Laborista o la Labor Party presentó un proyecto de ley y se ve que sí hay esperanzas de que avance. Incluso un medio de comunicación de acá puso, será la tercera la vencida y todos esperamos que sí, ¿no? Y entonces el día de mañana se va a realizar, se va a presentar esta ley y va a haber un como debate, digamos, entre senadores, ¿no? Políticos de ahí en el Parlamento de Irlanda. Y yo creo que es importante que nosotros como estudiantes internacionales nos informemos de esto y estemos alerta, o sea, sepamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si mañana tenemos que alzar nuestra voz y decir, queremos que se pene esto, queremos que haya más leyes que nos protejan, queremos que nuestros derechos sean respetados y queremos que por lo menos nuestros derechos básicos humanos se respeten, porque imagínate, vos estás en esa situación vulnerable de buscar una casa, ¿no? Necesitas un lugar donde vivir porque no podés vivir en la calle, no podés quedarte en la calle. Luego resulta que tomaste un lugar porque no te quedaba de otra y sufrís una situación de este tipo. Derecho humano básico de vivienda está siendo violado de manera explícita, digamos, ¿no? Tu derecho básico de seguridad está siendo violado. Entonces, ¿quién protege eso para una persona internacional? Quizás un irlandés tiene otras leyes que lo protegen, pero a nosotros, ¿quién nos protege? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, que nosotros apoyemos esto y que nosotros nos informemos. Si querés, te puedo contar un poco más. Yo no soy ni abogada ni nada, pero puedo comentar un poco de lo que sea acerca de este proyecto de ley para que así también sepamos. Y es importante, no sé cuándo va a salir este podcast, pero es importante que sepan que mañana... Mañana es 9 de abril. 9 de abril a las 3 de la tarde va a haber ese debate en
en el Parlamento y según lo que investigué, el debate ya es como el segundo paso de consideración de esa ley, ¿no? Obviamente después es un proceso largo en donde va a entrar seguramente al Senado hasta que lo aprueben, no sé cuánto tiempo va a pasar, pero ya es una esperanza, digamos, ¿no? Claro que sí, nos gustaría mucho saber cuáles han sido todos los inputs que has tenido, en este caso, el que tener conocimiento a consecuencia de esta experiencia. Principalmente, este proyecto de ley es importante que nosotros lo apoyemos, lo conozcamos. ¿Por qué? Porque es una propuesta legislativa que está diseñada para prohibir y penalizar cualquier oferta de alojamiento en la que una persona que renta solicite favores sexuales como forma de pago o condición de arrendamiento. Y aquí no solamente hablamos de mujer o hombre, no estamos hablando de si le puede pasar a una mujer o le puede pasar a un hombre. Entonces, como estudiantes internacionales, estamos en esa situación muy vulnerable porque no tenemos las redes de apoyo, porque no conocemos las leyes y porque también en muchos casos tenemos dificultades económicas. El hecho de que la crisis de vivienda en Irlanda no es algo que se va a solucionar pronto, es algo que está todavía para largo y esto nos lleva a estar en esa situación vulnerable, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que aprobaría este proyecto de ley? ¿Qué es lo que va a prohibir? Primero, publicar anuncios en los que se ofrezca alojamiento a cambio de sexo. Eso es muy importante, independientemente de dónde se publique, ¿no? Cualquier oferta, sea en línea, en redes sociales, en foros, incluso en carteles físicos que se puedan imprimir por ahí o incluso hasta de boca en boca, ¿no? Luego, se va a prohibir también solicitar o presionar a alguien para obtener favores sexuales a cambio de vivienda. Esto incluye cualquier forma de comunicación, ya sea verbal, escrita o indirecta, donde se insinúe que la persona podría obtener o mantener un alojamiento a cambio de sexo. También se prohibiría aceptar vivir en un alojamiento con esta condición. Esto también es importante porque aunque esta ley está diseñada para penalizar a las personas que cometen este delito, bien podría afectar a las personas que aceptan, ¿no? Okay. ¿No? Entonces es importante también que sepamos, porque no somos nadie para juzgar a la persona que haya aceptado en caso de que pasó esta situación y aceptó, ¿no?, este intercambio, pero también si se aprobara esta ley puede que vaya a afectar a esta persona también. Se va a prohibir la permisión de que estas ofertas se publiquen en plataformas digitales o medios de comunicación, independientemente cuál sea, si es redes sociales o cualquier tipo de medio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, una simple cosa como esta, que se apruebe una ley de esa índole, nos ofrece un paraguas de protección, algo de esperanza. Sí. No pensemos que estamos desprotegidas, porque sinceramente estamos desprotegidas como mujeres aquí en Irlanda y como personas en general, como estudiantes internacionales. Sí, definitivamente, considerando que esta propuesta obviamente es para hombres y mujeres en general, pero creo que el impacto es un poco más fuerte en una mujer, mucho más, como bien decías al inicio, que a veces venimos con este background por detrás, con un miedo, digamos, que no se dice, pero que se lleva, ¿no? Esperemos más información más adelante. A veces hablamos sobre estos temas, pero no tenemos la información. Entonces, lo que queremos es que sepan que se está elaborando un proyecto de ley ahora mismo y que se interioricen con este tema más adelante y seguramente va a estar en todos los medios de comunicación. Exacto, la información es poder. Adquiramos este poder informándonos, ¿no? Para poder no actuar a ciegas, sino que sepamos, tal vez no te pase a ti, pero tal vez tenés la posibilidad de ayudar a alguien que está en esa situación y sí puede haber, ¿no? Si hay alguien que está escuchando y que tal vez ha pasado por este tipo de situación o está quizá pasando, es importante también decirles que hay organizaciones actualmente en las que se puede buscar ayuda, que no necesariamente va a ser, como decimos, por ley, porque no hay penalización, pero se puede contactar organizaciones como Threshold o, por ejemplo, AICOS mismo, que son organizaciones que ayudan a estudiantes internacionales, pero Threshold, por ejemplo, se ocupan específicamente de temas de acomodación. Está relacionado con eso, pues mejor si van directamente ahí. Pueden contactarlos a ellos directamente con su teléfono o con su página web, electrónico y todo demás. Y por supuesto la Garda, ¿no? Sí. Por lo menos es un buen inicio. Todo proceso inicia con una denuncia. Lo que pasa, ¿sabes qué es el problema? Que nadie denuncia. Entonces, como no denunciamos, no hay datos que demuestren cuán grave es el problema. Esa es la cosa. Y también sabemos que mucha gente probablemente no denuncia por dos razones. Miedo, una de las principales, y la otra es que también las condiciones en las que uno acepta la vivienda probablemente no estén reguladas. Uno piensa que al denunciar le va a ir peor. Claro, y te quedas sin casa, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sé que es muy difícil, pero
Yo siento que es un buen paso justamente que una ley así vaya en protección, porque incluso podría beneficiar a estas personas que en este momento por necesidad están viviendo en situaciones precarias, inseguras a la integridad de la persona. Me gustaría tal vez un poco que nos digas cómo ha sido esto, el impacto que ha tenido todo esto en tu experiencia personal. Adicionalmente, has estado un poco, si quieres, famosa, digamos, en algunos medios de comunicación Expuesta. irlandesa. Sí, yo creo que esta situación ha venido como algo que quizá en mi interior yo lo estaba buscando en el sentido de que me da la posibilidad de, como dicen en inglés, speak out, ¿no? Hablar en favor de, y hablar en favor de las cosas que nos importan o de las personas que nos importan o de grupos humanos vulnerables que nos importan, yo creo que es importante. En ese sentido, cuando yo empecé a hacer ese voluntariado en ICOS, en ese voluntariado lo que nosotros hacemos es, yo y un grupo de estudiantes internacionales de diferentes backgrounds, diferentes partes del mundo, nos reunimos cada mes más o menos y hablamos de temas, ¿no? De este tipo de temas que afectan a los estudiantes internacionales. Entonces, cada uno desde su punto de vista va diciendo, este tema es importante, este tema es importante. ICOS recoge estas informaciones, estas experiencias, hace búsqueda, ¿no? De temas como la discriminación, por ejemplo, este tipo de temas, la crisis de vivienda en Irlanda, ofrece información, etcétera, pero también ellos buscan el hecho de concientizar tanto a los estudiantes internacionales como a las autoridades que hagan algo con esto. Se contactan con diferentes niveles de autoridades y buscan la manera de mejorar nuestras condiciones, ¿no? Cosa que no es fácil y siempre va a ser un proceso, por lo menos es un inicio. En ese sentido, cuando ellos lanzaron el reporte, lo voy a decir el nombre, así si a alguien le interesa lo puede buscar, Renting in Ireland, The Housing Crisis from the Perspective of International Students. Entonces, si alguien lo quiere buscar, está seguro en internet en la página de ICOS. Es muy interesante, si lo pueden leer y compartir la información mejor. Entonces, cuando ellos lanzaron este reporte, justamente lo presentaron ahí en el Parlamento irlandés, lo presentan a las autoridades, ¿no? A las que están dispuestas a escuchar ahí. Se reúnen un grupo de, no sé, parlamentarios, senadores, y escuchan, ¿no? La exposición, los datos más importantes, todo. Y en ese sentido ellos me pidieron si yo podía hablar con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, aparte de escuchar la palabra de AICOS, digamos, de los representantes de AICOS, también ellos quieren escuchar, pero ¿cómo? ¿Cuál fue la situación? Y así participamos varios estudiantes y una de ellas era yo. Como ellos querían siempre hacer en este reporte enfoque de que se está pidiendo sexo por renta, fue que ellos se enfocaron en este tema, digamos. Salí en los medios ahí mi cara y decía for rent. Fue un poco choqueante ver mi cara ahí y que diga sexo por renta y en el periódico, y luego me llamaron de muchos medios de comunicación, hice entrevistas hasta para medios de Francia, fui también a podcast, imagínate, ya prueba mi inglés a full, digamos. Lo que yo quería enfocar, al principio me choqueó, pero luego me di cuenta que okay, no me importa que se tome esto de manera un poco, entre comillas, sensacionalista, ok, porque eso llega a la gente, ¿no? Sí. Y me di cuenta, en verdad, que los mismos irlandeses cuando iba así a hacer los podcasts, ¿no? So sorry, lo siento mucho, no sabía qué pasaba, pues qué triste, qué pena. Para ellos informarse de esto es importante, para que se den cuenta de que hay personas en su propio país que están siendo vulnerados sus derechos, ¿no? En ese sentido, ok, no me importa, voy a hablar de esto y lo voy a decir y voy a hablar por los estudiantes internacionales y por todas las personas que estamos en situación de vulnerabilidad, no solamente aquí en Irlanda, sino en diferentes partes, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia retadora en ese sentido de que me vi expuesta, pero después lo tomé y dije, ok, lo voy a hacer, hablo. Y si mis palabras, mi testimonio sirve para alentar a las autoridades de que en verdad hagan algo, para alentar al mismo irlandés de que sepa que está pasando esto y de que en verdad denuncie también, ¿no? Porque yo pienso que si vos ves una persona que está sufriendo la vulneración de sus derechos, no importa su nacionalidad, te identificas con esa persona y querés ayudarla, ¿entendés? Por esa persona, y mucho más si esa persona está lejos de su familia y está sola en tu país. Entonces, en ese sentido creo que podemos hacer muchos, no se callen, háblenlo, si tienen redes sociales, pónganlo en redes sociales, siempre respetando, ¿no? Porque también a lo que yo hice mucho enfoque fue, no quiero decir acá que, ay, somos las víctimas y, ay, pobre de nosotros, ¿no? No. Nosotros los estudiantes internacionales, inmigrantes que venimos a Irlanda o a cualquier parte del mundo, somos gente valiente. Así como hay cosas malas, hay un montón de cosas buenas que podemos enumerar aquí, ¿no? Y decir que es un país multicultural, es un lugar donde
hay oportunidades laborales para crecer, que incluso hasta profesionalmente podés crecer, que se puede ganar dinero, muchas cosas que podemos decir, ¿no? Así también como hay cosas malas, hay cosas buenas, pero levantemos nuestra voz y digamos, esto está pasando y no está bien. Entonces, por favor, hagan algo y si podemos nosotros luchar para que, o sea, aportar con un granito de arena para que eso suceda, lo vamos a hacer. Entonces, mañana yo voy a estar ahí en el debate, por lo menos apoyando, o si me piden mi opinión, diciendo mi opinión, o si no me piden mi opinión igual, pero digamos, estar ahí, ¿no? Por una causa que vos sabés que es una causa que vale la pena y que te afecta y que afecta también a personas como tú, digamos, ¿no? Yo agradezco la posibilidad de poder alzar mi voz como comunicadora. Yo quiero aprender a expresar mis ideas, defender mis ideas y una idea que tengo, o sea, una cosa que quiero defender es esto, los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Me parece el mensaje que acabas de dar muy, de verdad, muy inspirador. Arte tiene mucha fuerza y no lo dice solamente alguien que está, digamos, de acuerdo con ese pensamiento, sino es alguien que está viviendo esa experiencia. Y como tú, muchas mujeres también, muchas mujeres latinas, y por eso este podcast también, que aprenden a ser resilientes en la adversidad. Muchísimas gracias nuevamente, Darling. Esta conversación creo que ha tenido mucha información, mucha experiencia, mucho que compartir. Esperemos que muchas personas lo escuchen y tomen absolutamente todos los consejos que acabas de dar. Te agradezco mucho y pues eso, si quieres decir alguna palabra más antes de despedirnos. Pues no solo gracias por la oportunidad y decirle a las personas que nos están escuchando de que no todo es malo ni no todo es bueno, ¿no? Pero es importante que nosotros seamos personas con más conciencia y de que investiguemos, ¿no? Y que leamos y que no aprendamos del contexto en el que estamos, no vivamos aquí en Irlanda como que estamos en, no sé, en la estratosfera ahí sin saber nada, ¿no? Hay cosas que sí deben importarnos porque van más allá de nacionalidades, van más allá de nuestras propias metas y objetivos. Si tenés la posibilidad de apoyar iniciativas como esta, hay que hacerlo. Y si no, desde tu trinchera, ¿no? Desde donde estás vos, no permitas que te falten el respeto de ninguna manera. Acudí a alguien que te pueda ayudar, una familia, un amigo, no sé, incluso hasta autoridades. No dejes que nadie te pisotee porque sos una persona valiente, estás aquí luchando por tus sueños, sos una persona resiliente, que nadie vulnere tus derechos porque hay derechos fundamentales que nadie debe vulnerar y mucho menos en un país donde hay democracia, donde los derechos humanos son respetados, digamos, como Irlanda. Entonces, no te calles y defender tus derechos. Ese sería mi mensaje. Entonces, gracias por la posibilidad de poder compartir este mensaje y de compartir mi experiencia y espero que realmente les sirva a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Darling. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes y escuchan nuestro podcast. Hasta la próxima.